¿Cómo se mezcla lo antiguo y lo nuevo en una sociedad como la japonesa, que valora tantísimo la tradición, pero también la modernidad? Es una pregunta buenísima. Y creo que un sitio fascinante para verlo es en un evento que es universal, una boda. Totalmente. Hoy vamos a meternos a fondo con los discursos de boda en Japón, porque no son solo un vivan los novios y ya está. Para nada. Son un acto de creación cultural súper complejo. Para analizarlo tenemos un artículo académico muy detallado, un texto sobre tradiciones sintoístas y una guía de cultura japonesa. Un buen material. La misión es esta. A primera vista, estos discursos pueden parecer aburridos, repetitivos. Vamos a intentar descifrar qué código esconden, qué nos revelan sobre la sociedad, los roles de género y la identidad en el Japón de hoy. Venga, vamos a desgranar esto. A ver, para empezar, hay una idea que nos va a servir de guía. Es casi como una navaja suiza para entender todo esto. Adelante. Es el concepto de bricolage cultural del antropólogo Claude Lévi-Strauss. Suena muy académico, ¿verdad? Un poco, sí. Pero la idea es sencillísima. Es como cuando vas a cocinar. Abres la nevera, no tienes los ingredientes para la receta que querías. ¿Me pasa constantemente? Pues no te vas al súper. Miras lo que tienes. Un poco de pollo, media cebolla, ese pimiento que pide a gritos que lo usen. Y te inventas un plato nuevo. Vale, te apañas con lo que hay. Exacto. Pues Lévi-Strauss decía que la cultura funciona igual. Creamos cosas nuevas, como un discurso de boda, usando los trozos y piezas culturales que ya tenemos a mano. O sea que estamos todo el rato reciclando y remezclando nuestra propia cultura. Ahí está. Y esto conecta con lo que decía el teórico Mikhail Bakhtin, que nuestro lenguaje está lleno de las palabras de otros. ¿Cómo es eso? Pues que cada frase que usamos, cada refrán, cada cliché, viene con el eco de todas las veces que se ha usado antes. Y eso, en una boda japonesa, se ve de una forma cristalina. Pues empecemos por ahí, porque la primera impresión que da el artículo es que esos ecos son casi ensordecedores. Sí, lo son. Cita una anécdota genial. Una amiga de la investigadora le dice que los discursos son aburridos porque, y cito, todo el mundo dice lo mismo. Es que la estructura es una fórmula. Totalmente. Primero, el orador se presenta. Segundo, felicita a la pareja y a las familias. Tercero, y esto es muy curioso, se disculpa por hablar antes que otros de más rango. Y cuarto, anuncia que va a decir unas palabras. O sea, Es una plantilla, un ritual. Pero es precisamente en esa rigidez donde empieza la magia del bricolaje. ¿así? Porque dentro de esa estructura tan encorsetada, se las ingenian para que el mensaje sea personal, para que esa fórmula hable de esa pareja en concreto. Aquí es donde se pone la cosa interesante. El artículo da un par de ejemplos que son buenísimos. A ver, En una boda, los novios se habían conocido jugando al tenis, así que uno de los invitados les pide que usen su colaboración como pareja de tenis para construir un buen hogar. qué bueno. Y en otra, la novia era pianista y se acababa de comprar un piano, pues una amiga aprovecha para desearles un hogar lleno de ricas armonías. Fíjate qué inteligente. Se coge un cliché cultural, una metáfora estándar como es construir un hogar, Que la hemos oído 1000 veces. y se le inyecta un detalle biográfico, algo que solo pertenece a esa pareja. De repente, la frase hecha, que podría ser aburrida, cobra una vida nueva, un significado único. Es bricolaje en estado puro. Pero, ¿no hay un riesgo ahí? O sea, si solo usas las piezas que tienes, ¿no acabas reforzando siempre las mismas ideas, como la de construir un hogar? ¿No es una creatividad un poco limitada? Esa es una pregunta clave, y la respuesta es que sí. Es una creatividad con límites y es una calle de doble sentido. ¿A qué te refieres? A que así como las metáforas se personalizan, las biografías de los novios se convencionalizan. Se podan para que encajen en el molde. Se pulen. Totalmente. El estudio señala algo alucinante. En los 25 discursos que analizaron, sin excepción, todas las novias son descritas como hermosas. Todas. Todas. Y todos los novios como trabajadores con un futuro prometedor. Se pule la realidad para que encaje en el ideal social. Vamos, que se presenta una versión de Instagram de la pareja. Completamente. Y ese ideal conecta directamente con el simbolismo de la ceremonia. La novia, por ejemplo, viste un kimono de un blanco purísimo, el shiromuku. Que representa la pureza, ¿no? Exacto, una página en blanco. Es una dialéctica constante.
Los textos culturales, los clichés, los ideales y los contextos personales, la historia de la pareja, se moldean mutuamente. Nos adaptamos a los discursos que ya existen, tanto como los adaptamos a nosotros. Entendido. O sea que por un lado se personalizan los clichés, pero el artículo dice que los oradores de más estatus, los más mayores, van un paso más allá, ¿verdad? Sí, van mucho más allá. No solo adaptan frases, sino que directamente importan textos de otros mundos. Sí, esto es una forma de bricolaje mucho más deliberada, más formal. Los jefes del trabajo, antiguos profesores, no se limitan a usar metáforas. A menudo citan proverbios editoriales de periódico. Editoriales, anda ya. O consejos que ellos mismos recibieron. Y lo hacen siguiendo un patrón casi académico que el artículo desglosa en 3 pasos. Primero, la cita. Anuncian de dónde viene el texto. ¿Vale? Segundo, la reproducción. Recitan la frase original. Y tercero, la interpretación. Explican el significado y lo aplican a la pareja. Es como una mini lección en mitad del banquete. Lo que me parece flipante es cómo textos que no tienen nada que ver con una boda se retuercen hasta que encajan. El ejemplo principal del artículo es tremendo. El de la gratitud. Ese. Un superior del novio cita un consejo que le dio su propio jefe. Paga tu deuda de gratitud hacia abajo. En japonés, on washita ni kaesu. Y la interpretación que hace de esa frase. Ahí está toda la miga. Explica que la frase no significa devolver los favores a tus superiores, porque ellos, dice, ya tienen suficiente. Vale, hasta ahí bien. Significa que tienes que transmitir esa gratitud a los que vienen detrás, a tus subordinados. Y aquí viene el giro que te deja helado. A ver. Aplica esto al matrimonio diciendo que el novio, a partir de ahora, debe pagar esa gratitud a sus subordinados. ¿Y quiénes son sus subordinados? Uf, me lo imagino. Sus futuros hijos Y su... y su esposa. Madre mía. Es una revelación sutil pero potentísima de una visión jerárquica de unos roles de género muy tradicionales, ¿no? Totalmente. Todo envuelto en un consejo que en apariencia suena noble y generoso. Nos dice mucho sobre las estructuras de poder que se dan por sentadas. Y fíjate cómo conecta de nuevo con el simbolismo de la boda. En la ceremonia sintoísta, la novia lleva un tocado blanco llamado Tsuno Kakushi. ¿Y eso qué significa? La traducción es increíble. El que esconde los cuernos. La idea es que la novia debe ocultar los cuernos de los celos y la desobediencia para ser una esposa fiel y sumisa. O sea, que el discurso del jefe no hace más que poner en palabras lo que la propia vestimenta ya está gritando. Exactamente. Verbaliza la misma expectativa cultural. Vale, el ejemplo del jefe es brutal por la jerarquía que implica. Pero, ¿es siempre tan serio? ¿No hay ejemplos más extraños? Porque la idea de coger un texto de cualquier sitio suena que puede salir algo muy raro. Pues sí que los hay. Y el artículo trae uno que te deja con la boca abierta. Venga. Un orador se levanta y cita un eslogan. Un eslogan sacado de un editorial de un periódico sobre la recesión económica japonesa de los 90. Espera, ¿qué? Un eslogan sobre una crisis económica en una boda. Suena el discurso más deprimente de la historia. Pues te sorprendería. ¿Cómo demonios lo hizo funcionar? Con una creatividad alucinante, el eslogan tenía 3 palabras: recuperación, reestructuración, reciclaje. Madre mía, qué romántico. Pues escucha. La recuperación, dice, es ayudarse mutuamente cuando uno de los dos tiene un mal ciclo. La reestructuración la define como quitar la grasa y bromea diciendo que seguro que el novio ahora dejará de comer tantos fideos instantáneos. No me lo puedo creer. Y el reciclaje lo interpreta de forma más sencilla como ahorro. Es increíble la capacidad de tomar un texto de un contexto tan árido y hacerlo relevante, personal y hasta divertido. Y nos dice algo fundamental sobre la cultura japonesa. La pragmática y la estética no están separadas. La capacidad de encontrar belleza y un orden moral en un eslogan económico es en sí misma una habilidad cultural muy valorada. No es solo ser creativo. No. Es una forma de imponer un orden familiar y ético sobre el caos del mundo exterior. Demuestra que el significado no está solo en el texto original, sino en el acto de recontextualizarlo. Me pregunto si esa jerarquía y esa formalidad tan estrictas en los discursos son un reflejo de la propia ceremonia sintoísta. Has mencionado la vestimenta, pero ¿cómo es el ritual en sí? Pues es una conexión muy buena, porque sí, la ceremonia es extremadamente ritualizada y solemne. El corazón del ritual se llama San-San-Kudo. ¿Y eso qué es? 3, 9 veces. La pareja bebe sake 3 veces, de 3 cuencos diferentes. Cada sorbo tiene un significado. El número 3 es clave.
Simboliza el cielo, la tierra y el ser humano. Todo está lleno de simbolismo. Muchísimo. Y con este acto, que es muy íntimo, solo para la familia más cercana, la unión queda sellada ante los dioses, los kami. Esa solemnidad, sin duda, se traslada luego al banquete. Un banquete que, por lo que dicen las fuentes, se celebra después. Y es mucho más grande y de estilo occidental, el Hiru-no-gi. Exacto, lo cual es en sí mismo otra capa de bricolaje cultural alucinante. Claro. Se combina un ritual sintoísta profundamente japonés con una recepción al estilo occidental, con su tarta, su brindis y sus discursos. Se toman elementos de diferentes tradiciones y se ensamblan. Y en esa recepción, la jerarquía de la que hablábamos es evidente. Los oradores se eligen por su estatus. Hablan los jefes, los profesores y solo al final, los amigos. El orden no es casual, para nada. Y esto nos lleva a la última parte del refrán que inspira el título del artículo. Something blue, algo azul. El artículo hace aquí un juego de palabras muy inteligente. El kanji para azul, ao, que se pronuncia aoi, también puede significar inmaduro o verde, en el sentido de joven. Como en la palabra seinen, que es juventud. Justo. Y esto conecta directamente con la identidad de los últimos en hablar, los amigos. ¿En qué sentido? ¿Su discurso es diferente por ser azules o jóvenes? Completamente diferente. Y aquí se ve clarísimo quién está autorizado a reutilizar qué tipo de textos. El tipo de discurso que das define tu identidad social. A ver, explícate. Los oradores senior, los jefes y profesores son los que citan textos de autoridad, los que dan consejos. El propio acto de interpretar un proverbio refuerza su estatus, demuestran su sabiduría, su posición de mentor. Mientras que los amigos, los seinen, Hacen todo lo contrario. Sus discursos son personales, a veces gamberros, cuentan anécdotas divertidas, alguna pequeña historia embarazosa del novio o la novia. lo normal entre amigos, vamos. Claro, son discursos entre iguales. Pero, y esto es lo más importante que señala el estudio, en las 5 bodas que analizaron, ninguno de los amigos solteros dio consejos matrimoniales, Ah, muy interesante. ni citó textos de autoridad. Porque no tienen la autoridad social para hacerlo. Sería como salirse de su papel. Exacto, no es su lugar. La pregunta de fondo es, ¿quién está autorizado a practicar qué tipo de bricolaje y en qué contextos? Hacerlo o no hacerlo no es una elección personal, es una actuación. Es representar un rol social muy específico. El amigo representa al colega, el superior representa al guía. Y el tipo de bricolaje que practican es una performance de su identidad social. Entonces, si resumimos, hemos descifrado el código. Los discursos de boda japoneses, que parecían fórmulas aburridas, son en realidad un campo de juego para la creatividad cultural, Un bricolaje, en toda regla, sí. donde se mezcla lo viejo, como los rituales y las metáforas, con lo nuevo, como esa personalización para la pareja de tenistas. Y lo prestado, Y lo prestado como un eslogan económico aplicado al amor. Y hasta lo azul, esa identidad joven que tiene su propio estilo. y el artículo cierra con la idea más potente de todas. Este proceso de reutilizar y remodelar las palabras de otros no es algo exótico y exclusivo de las bodas en Japón. ¿No? Es, en realidad, la forma en que funciona la cultura, en todas partes y todo el tiempo. Constantemente tomamos los materiales que tenemos a mano, frases, historias, ideas, memes, y los reensamblamos para crear nuevos significados. O sea que todos somos bricolers culturales sin saberlo. Exactamente. De hecho, este análisis que acabamos de hacer es, en sí mismo, una forma de bricolaje. ¿Es verdad? Hemos tomado las palabras y las ideas de los investigadores, las hemos seleccionado, organizado y les hemos dado una nueva forma en esta conversación. La pregunta que queda flotando entonces es, ¿En qué otros ámbitos de nuestra vida cotidiana estamos constantemente tomando algo viejo y algo prestado para crear algo nuevo sin siquiera darnos cuenta? Desde cómo contamos un chiste hasta cómo escribimos un email para el trabajo. El bricolaje está en todas partes.